Era viernes por la noche, y la idea de una velada tranquila en casa me llenaba de satisfacción. Después de cenar, me acomodé en el sofá con un libro entre las manos. El silencio reinaba en la casa, interrumpido solo por los ocasionales crujidos de las tablas del suelo de madera, un sonido al que ya me había acostumbrado. Era una casa vieja, y las casas viejas tienen sus propios ruidos, sus propios susurros. Mientras pasaba las páginas, algo llamó mi atención. El jarrón sobre la mesa de centro estaba ligeramente descentrado. Estaba segura de haberlo colocado perfectamente en el centro antes. Me reí de mí misma, sacudiendo la cabeza. Quizás me estaba volviendo demasiado meticulosa. Lo ajusté de nuevo a su posición y regresé a mi lectura, pero una sensación de inquietud se instaló en mí y no desapareció. De vez en cuando, levantaba la mirada, sintiendo que algo no encajaba. Tal vez era solo mi imaginación, pensé. Después de todo, el estrés del trabajo había sido intenso últimamente, y no era raro que eso se filtrara en mi vida personal. Sin embargo, esa noche la casa se sentía distinta, como si alguien más estuviera allí, observándome en silencio. Transcurrió una hora y me decidí a buscar algo para picar en la cocina. Al cruzar la puerta, me quedé paralizada. El cajón donde guardaba los utensilios estaba entreabierto, solo un poco, pero lo suficiente para notarlo. Estaba completamente segura de que no lo había dejado así. Con un ligero temblor en la mano, lo cerré, intentando ahogar la inquietud que comenzaba a crecer dentro de mí. Me repetí que probablemente era la corriente de aire que se colaba por las viejas ventanas, o tal vez yo misma no lo había cerrado bien la última vez. Intenté ignorarlo y volví a la sala, pero la tranquilidad se había esfumado. Mis ojos no dejaban de escudriñar cada rincón de la habitación, buscando cualquier detalle que pudiera estar fuera de lugar, cualquier señal de que algo no estaba bien. Pasó otra hora. Me encontraba en el baño, cepillándome los dientes antes de ir a la cama, cuando algo llamó mi atención. La toalla de mano estaba tirada en el suelo. Recordaba perfectamente haberla doblado con cuidado y colocarla en el toallero la última vez que estuve allí. La miré fijamente, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir con más fuerza. ¿Estaba perdiendo la cabeza? La noche siguió su curso, pero las pequeñas perturbaciones no cesaron. Mis llaves, que había dejado en la encimera de la cocina, ahora estaban en el pasillo, sobre la mesa auxiliar. Un marco de fotos en la estantería apareció inclinado en un ángulo extraño, y mis zapatos habían sido movidos ligeramente, lo suficiente para que me diera cuenta. Sentí como mi pulso se aceleraba y mi respiración se volvía más superficial y entrecortada. Algo no estaba bien, algo estaba muy, muy mal. Era momento de tomar el control. No podía seguir haciendo como si nada pasara, aquello no era producto de mi imaginación, era real y necesitaba averiguar qué estaba sucediendo. Entonces recordé la pequeña cámara oculta que usaba para vigilar a mi perro cuando no estaba en casa. La coloqué en la sala, orientándola hacia el área donde se habían concentrado la mayoría de las alteraciones. La noche seguía su curso y el cansancio comenzaba a apoderarse de mí, pero el solo pensamiento de dormir me provocaba una profunda inquietud. ¿Y si algo ocurría mientras yo estaba inconsciente? Aunque sabía que no podía permanecer despierta para siempre, así que, con resignación, me obligué a ir a la cama, dejando la cámara encendida y grabando cada movimiento en la oscuridad. La casa se mantenía en un silencio inquietante mientras yo yacía en la cama. Cada crujido, cada quejido de la vieja madera, tensaba mis nervios al máximo. Me repetía una y otra vez que estaba exagerando, que no había nada de qué preocuparse. Mi corazón no dejaba de latir con fuerza en mi pecho, y aunque al final logré quedarme dormida, fue un sueño inquieto y lleno de incomodidad. Al despertar a la mañana siguiente, me sentía completamente agotada, como si no hubiera dormido en absoluto. Lo primero que vino a mi mente fue revisar la cámara. Me dirigí rápidamente a la sala, con los dedos temblando mientras tomaba mi teléfono para ver las grabaciones. Lo que vi me dejó helada. Las primeras horas no mostraban nada fuera de lo normal, solo yo moviéndome por la casa y arreglando cosas. Pero luego, poco después de que me acostara, la cámara captó movimiento. Un hombre delgado emergió del pasillo, sus ojos escudriñando la habitación como si se asegurara de que no hubiera nadie más. Se movía con rapidez, pero sin apuro, como si conociera cada rincón de la casa. Me quedé sin aliento mientras lo observaba caminar hacia la sala y detenerse justo detrás del sofá. Se quedó allí, mirando fijamente hacia donde yo había estado sentada, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando algo. Entonces, lentamente, se giró y miró directamente a la cámara, sus ojos abiertos, fijos y sin parpadear.
El teléfono se me escapó de las manos y cayó al suelo. Él había estado allí todo el tiempo, observándome, moviendo mis cosas. Mis manos temblaban de tal manera que me tomó varios intentos recuperar el teléfono. Sabía que tenía que ver el resto del video. El hombre no permaneció mucho tiempo en la sala. Después de unos minutos, se dirigió hacia el pasillo y desapareció de la vista. Pero la cámara había captado algo más, algo que me dejó paralizada. Justo antes de desaparecer, miró hacia arriba, hacia el techo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al comprender lo que eso significaba. Había estado viviendo en el ático. Respiraba con dificultad mientras marcaba el 911, tratando de mantener la voz estable mientras le explicaba la situación al operador. La espera de la policía se sintió interminable, pero cuando finalmente llegaron, actuaron con rapidez. 2 oficiales subieron al ático mientras yo me quedaba en la puerta, paralizada por el miedo. Lo encontraron allí, acurrucado en un rincón. Era un hombre sin hogar, según me dijeron, y probablemente había estado viviendo en el ático durante semanas, tal vez incluso más tiempo. Lo arrestaron, y mientras lo sacaban de la casa, me lanzó una mirada extraña, casi triste. Pero en ese momento, lo único que sentía era un profundo alivio, alivio de que finalmente se había ido. Aquella noche no pude quedarme en la casa. Me refugié en casa de un amigo. Las imágenes del video no dejaban de repetirse en mi mente, como me había observado, movido mis cosas y se había parado tan cerca de mí sin que yo lo notara. Era la experiencia más aterradora que había vivido. Nunca regresé a esa casa. Me llamo Paul, y durante un tiempo trabajé en el turno de noche en una oficina pequeña del centro. El trabajo no era malo, de hecho, era bastante tranquilo y sencillo. Mi labor consistía en organizar archivos, actualizar informes y asegurarme de que todo estuviera en orden para el equipo que llegaba por la mañana. La mayor parte del tiempo, estaba completamente solo en el edificio, algo que no me molestaba en absoluto. Al contrario, disfrutaba de la calma y el silencio que reinaban durante esas horas. Sin embargo, todo cambió de manera drástica una noche. Era una noche de miércoles como cualquier otra. Estaba sentado en mi escritorio, absorto en la luz brillante que emanaba de la pantalla de mi laptop. La oficina estaba apenas iluminada, con solo la luz de mi lámpara de escritorio y el resplandor de la computadora rompiendo la penumbra. El zumbido constante del aire acondicionado era el único sonido que acompañaba el silencio. Ya me había acostumbrado a esas noches, a esas largas horas que se extendían hasta la madrugada. Pero esa noche, alrededor de la medianoche, algo comenzó a sentirse distinto, como si el ambiente hubiera cambiado de repente. Al principio, atribuí todo al cansancio. Mis ojos estaban pesados y un dolor de cabeza comenzaba a formarse por haber pasado tanto tiempo frente a la pantalla. Sin embargo, algo extraño llamó mi atención en mi laptop. Mientras tecleaba, el reflejo en la pantalla me distrajo. Al principio, solo era mi propio rostro mirándome fijamente, pero luego apareció algo más, una sombra tenue, como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí. Parpadeé varias veces, convencido de que era solo mi imaginación, pero la figura no desapareció. Me giré rápidamente, esperando encontrar a algún compañero que quizás había llegado tarde, pero no había nadie. La oficina estaba vacía, como siempre lo estaba a esa hora de la noche. Mi corazón empezó a latir con más fuerza, pero intenté calmarme, convenciéndome de que no era nada importante. Tal vez era solo un juego de luces o el cansancio acumulado. Sacudí la cabeza, como si pudiera despejar la inquietud, y me obligué a volver al trabajo. Sin embargo, no podía concentrarme. Cada pocos minutos, mis ojos se desviaban hacia la pantalla, y allí estaba, una y otra vez, la misma figura sombría. No se movía, no cambiaba de forma, simplemente permanecía allí, inmóvil, como si estuviera observándome desde justo detrás de mí. Decidí que necesitaba un descanso. Me levanté de mi escritorio y caminé por la oficina, esperando que moverme un poco me ayudara a deshacerme de esa sensación inquietante. Los pasillos estaban en completo silencio, solo interrumpido por el zumbido constante de la máquina expendedora en la sala de descanso. Tomé una botella de agua y regresé a mi escritorio, sintiéndome un poco más tranquilo. Pero en el momento en que me senté, la sensación volvió. La sombra estaba de nuevo allí, esta vez más nítida, más alta y definida. Parecía una persona de pie justo detrás de mi silla, pero cuando me di la vuelta una vez más, no había nadie. El ambiente se volvió más denso, como si algo invisible me estuviera observando, esperando el momento adecuado.
Intenté ignorarlo, repitiéndome que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. Decidí que lo mejor sería terminar mi trabajo lo más rápido posible y marcharme. Cuanto antes saliera de allí, mejor. Me enfoqué en la pantalla, mis dedos deslizándose rápidamente sobre el teclado, tratando de ahuyentar la sensación de inquietud que no dejaba de crecer. Pero entonces, de repente, las luces parpadearon. Al principio fue apenas perceptible, un ligero parpadeo en la esquina de la habitación. Pero luego ocurrió de nuevo, esta vez más intenso. Las luces del techo titilaron una, dos veces, y finalmente se apagaron por completo, sumergiéndome en una oscuridad casi absoluta. La única luz que quedaba era el tenue resplandor de la pantalla de mi laptop. Y fue en ese momento cuando lo vi. La figura ya no era solo una sombra difusa. Ahora era clara, una silueta fantasmal y oscura, de pie justo detrás de mí. Me quedé completamente inmóvil, con las manos congeladas sobre el teclado, demasiado aterrorizado para hacer el más mínimo movimiento. La figura permaneció quieta, pero su presencia era palpable, fría y aplastante, como si estuviera esperando algo. Mi respiración se volvió entrecortada y el sonido de mi propio pulso resonaba en mis oídos. Con extrema lentitud, extendí la mano y toqué el borde de la laptop, con la débil esperanza de que, al cerrarla, la figura desaparecería. Pero en el instante en que mis dedos rozaron la pantalla, la figura reaccionó. Dio un paso hacia mí, su silueta volviéndose más nítida. Casi podía distinguir su rostro ahora, pálido y difuso, como si hubiera salido directamente de una pesadilla. Mi corazón se disparó y, sin pensarlo dos veces, salté de mi silla, haciéndola caer al suelo con un golpe seco. No me detuve a mirar hacia atrás. Agarré mi bolso y corrí hacia la puerta, mis pasos resonando en el vacío de la oficina. Al llegar al pasillo, no pude evitar volver la mirada una última vez, y allí estaba, la figura, de pie junto a mi escritorio, observándome fijamente a través de la oscuridad. No frené hasta que estuve afuera, donde el aire frío de la noche me golpeó en el rostro mientras tropezaba en la acera, sin importarme nada más que alejarme de allí. Mi corazón palpitaba con fuerza, mis manos temblaban sin control. No podía creer lo que acababa de presenciar. Todo parecía irreal, como si fuera un mal sueño, pero el miedo que sentía era demasiado intenso, demasiado real, para ignorarlo. Me quedé parado frente al edificio durante varios minutos, tratando de recuperar el aliento mientras intentaba darle sentido a lo que había ocurrido. Por más que lo intentaba, no encontraba una explicación lógica. No había razón alguna para justificar lo que había visto, pero una cosa era clara, no volvería a entrar en ese lugar. Al día siguiente, envié un correo electrónico a mi jefe renunciando a mi puesto. No di explicaciones, no las necesitaba. Simplemente sabía que no podía enfrentarme a otra noche en esa oficina, no después de lo que había presenciado. Hasta hoy, no tengo idea de qué era esa figura. Quizás era un fantasma, o tal vez solo el producto de mi mente agotada después de tantas noches sin dormir bien. Pero fuera lo que fuera, logró algo, asegurarse de que nunca más volviera a pisar ese lugar. Una vez más, no logré entender por qué accedí a entrar en ese viejo edificio. Quizás fue la adrenalina de hacer algo que sabía que no debía, o tal vez solo quería probarme a mí mismo que era capaz de enfrentar mis miedos. El lugar llevaba abandonado tanto tiempo como podía recordar, imponente y sombrío en los límites del pueblo, como un coloso que se desmoronaba lentamente. Todos decían que estaba embrujado, pero yo no creía en esas cosas, al menos no en aquel momento. La noche estaba nublada cuando tomé la decisión de ir. La luna se ocultaba tras un manto de nubes, bañando todo con una luz tenue y fantasmal. El viento silbaba entre los árboles mientras avanzaba por el camino de tierra que llevaba al edificio. A medida que me acercaba, mi corazón latía con más fuerza, pero me repetía que solo eran nervios. No podía permitirme sentir miedo, no esta vez. La entrada no era más que un vacío oscuro donde antes había una puerta. La madera, consumida por el tiempo, se había desintegrado en astillas y bordes irregulares. Tomé una respiración profunda y crucé el umbral, sintiendo de inmediato como el frío se apoderaba del ambiente. El aire dentro era denso, casi opresivo, como si el edificio estuviera conteniendo el aliento. Mis pasos resonaban en el silencio mientras recorría la primera habitación. Una gruesa capa de polvo lo cubría todo, ocultando lo que yacía debajo. Muebles viejos y destrozados, abandonados y olvidados,
Yacían esparcidos como si fueran los restos de un lugar que alguna vez había estado lleno de vida. Las paredes, descascaradas, dejaban al descubierto la estructura desnuda del edificio. Un olor leve pero persistente a humedad y descomposición impregnaba el aire. Avancé con cautela, intentando absorber cada detalle. El silencio era perturbador, como si el edificio aguardara algo en la oscuridad. Cada crujido de las tablas del suelo bajo mis pies me hacía estremecer. Me repetía una y otra vez que solo era un edificio viejo, nada más, pero en lo más profundo de mí, algo no encajaba. Me adentré en un pasillo angosto, sintiendo como las paredes parecían estrecharse a mi alrededor. De repente, mi linterna parpadeó, y una maldición escapó de mis labios en un susurro. La golpeé un par de veces, y la luz se estabilizó. Al final del pasillo, una puerta entreabierta llamó mi atención. No supe qué me impulsó a abrirla, pero lo hice. La habitación que encontré era más amplia, más desolada. Las ventanas estaban destrozadas, y el viento aullaba a través de ellas, haciendo que las cortinas se agitaran como si tuvieran vida propia. Dirigí el haz de luz de mi linterna por la habitación, y fue entonces cuando lo vi. En la esquina más alejada, una sombra se movió, lenta y deliberada. Al principio, pensé que era solo el viento jugando con mi mente, pero luego se movió de nuevo, y comprendí que no era el viento. La sombra tenía una forma, una silueta casi humana, pero no del todo. Era más oscura que la noche misma, como si una parte del edificio se hubiera desprendido y cobrado vida. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o respirar. La figura sombría permaneció inmóvil, observándome. No tenía ojos, pero podía sentir su mirada, fría y penetrante. Quería huir, pero mis piernas se negaban a obedecer. Mi corazón latía con tal fuerza que creí que reventaría en cualquier momento. De repente, sin ninguna advertencia, la figura comenzó a moverse. Se deslizó por el suelo sin emitir sonido alguno, acercándose cada vez más. Finalmente, reuní el valor suficiente para girarme y echar a correr. Me abalancé por el pasillo, con la linterna saltando en mi mano. Las sombras parecían alargarse, como si intentaran atraparme mientras escapaba. Podía oír algo detrás de mí, un susurro suave que se volvía más intenso y cercano con cada paso que daba. Tropecé varias veces mientras recorría las habitaciones, cayendo sobre escombros y muebles destrozados. Mi respiración era agitada, pero no me detenía. El edificio se sentía como un laberinto, retorciéndose y girando, llevándome en círculos. Sentía las paredes cerrándose a mi alrededor, la oscuridad apretándome cada vez más. Al fin, distinguí la salida, el vacío donde antes había una puerta. Me lancé hacia ella, cayendo sobre la tierra húmeda afuera. El aire frío de la noche me golpeó como un muro, y me levanté de un salto, volviéndome para mirar hacia el edificio. La figura sombría estaba allí, justo en el umbral, observándome fijamente. No salió, pero su presencia era palpable, como un peso aplastante sobre mi pecho. No dejé de correr hasta que llegué a la carretera principal, con las piernas ardiendo y los pulmones clamando por aire. Solo entonces reduje la velocidad, volviendo la mirada una última vez hacia el edificio. Era solo una silueta oscura recortada contra el cielo nocturno, quieta y silenciosa, pero yo sabía lo que había visto. Jamás regresé a ese lugar, y nunca compartí con nadie lo que ocurrió aquella noche. Sin embargo, en ocasiones, cuando la noche está en silencio y el viento se detiene, siento de nuevo esa mirada gélida sobre mí, como si la sombra nunca me hubiera liberado por completo. Es una sensación que me eriza la piel, un recordatorio constante de aquella noche y de la oscuridad que acecha justo al borde de la luz.